Buenas tardes compañeros, profesora presente. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de enfermería de trastornos neurológicos, musculares y del tejido conjuntivo. Mi nombre es Claudia Sandoval Torres, la asignatura es médico quirúrgico, la fecha de hoy es 9 de octubre del 2020 y el nombre de docente evaluador Alejandra Berry Espinosa. Bueno, mi tabla de contenidos cuenta con una introducción, con un desarrollo del tema, definiendo las patologías, los signos y síntomas, el tratamiento asociado, la fisiopatología. También vamos a hablar del proceso de enfermería con un caso clínico, un video explicativo, conclusiones y bibliografía. Bueno, a modo de introducción yo les voy a hablar sobre las distintas patologías que afectan a algunos sistemas, entre ellos los trastornos neurológicos, musculares y del tejido conjuntivo, además de sus signos y síntomas, tratamiento asociado. Bueno, y cabe destacar que las consecuencias que causa un traumatismo se puede producir por un entrenamiento o por una caída importante, entre otros. Fisiopatología. Bueno, la luxación es una alteración en la que las superficies articulares de los huesos distales y proximales que forman la articulación ya no se encuentran en alineación anatómica. Una subluxación es una luxación parcial que no causa tanta deformidad como la total. En la imagen se puede observar una arteriografía anteroposterior de una arteria poplita indemne en la A y de una arteria poplitea lesionada en la B, tras una luxación aguda de rodilla y su posterior reducción. Bueno, en la exploración quirúrgica se constata que la arteria que se muestra en la imagen B está seccionada. También vamos a hablar de sus signos y síntomas, que la luxación puede presentar dolor intenso, deformidad de la zona luxada, limitación o incapacidad de movimiento, hinchazón o inflamación y reducción de amplitud de movimiento. Bueno, en esta imagen podemos observar radiografías anteroposterior en la A y lateral en la B, de una luxación externa de rodilla izquierda. En la C podemos observar una radiografía anteroposterior y en la D una lateral de la misma rodilla tras realizar una reducción cerrada bajo sedación e inmovilización. Bueno, en el tratamiento, la articulación afectada debe inmovilizarse al momento del incidente y durante el traslado al hospital, ya que la luxación se reduce con rapidez y las partes desplazadas se colocan de nuevo en la posición anatómica adecuada para preservar la función articular. En este caso se puede utilizar analgesia, relajantes musculares y posiblemente anestesia para facilitar la reducción cerrada. La articulación se inmoviliza mediante férulas, yesos o dispositivos de tracción y se mantiene en una posición estable. El estado neurovascular se valora como mínimo cada 15 minutos hasta que el paciente se encuentre estable. Después de la reducción, si la articulación se estabiliza, se inician movimientos suaves, progresivos, tanto activos como pasivos, para preservar la amplitud de movimiento y restaurar la fuerza. Se debe dar soporte a la articulación durante las sesiones de ejercicios. Bueno, también les voy a hablar sobre el síndrome compartimental agudo, que se caracteriza por el incremento de la presión dentro de un compartimento anatómico por encima de la presión de perfusión normal. Este aparece por un aumento o disminución en el volumen del compartimento. Bueno, ahora les voy a explicar un esquema, el cual, primero que nada, debemos saber que el síndrome compartimental se caracteriza por un aumento de presión intracompartimental que puede estar provocada por múltiples causas y esta desencadena diversas lesiones. El aumento de la presión intracompartimental provoca una disminución de la presión capilar, lo cual conlleva una isquemia muscular y nerviosa. Si el mecanismo lesivo continúa actuando, llegará a una necrosis nerviosa y muscular. Bueno, la necrosis muscular ocasiona parestesias que conducirán a una anestesia total, también paresias que llevarán a una parálisis. La necrosis muscular provoca una degeneración de las fibras musculares que son sustituidas por tejido fibroso inelástico que ocasionará
una contractura. Como resultado final se llega a la contractura isquémica de Volkmann, caracterizada por contractura en flexión de los músculos, parálisis, anestesia cutánea y alteraciones tróficas de la piel. Bueno, entre los signos y síntomas que encontramos en el síndrome compartimental agudo tenemos las 5 P: pain, dolor, palidez, pulso ausente, parestesia y parálisis. En el tratamiento, en un primer momento, quitaremos los vendajes o yesos apretados. Además, inyectaremos suero fisiológico caliente con novocaína al 1%. Bueno, si con estas primeras medidas no evoluciona, procederemos a realizar una fasciotomía, que consiste en descomprimir un compartimiento practicando la apertura completa del mismo. Puede ser necesario abrir varios compartimentos. La herida se deja abierta y se descubre con un apósito estéril. Entre 3 a 5 días, el miembro de nuevo es examinado en quirófano y se comienza la sutura de la piel si el edema ha disminuido y se puede aproximar sin tensión. También les voy a hablar de una rhabdomiólisis, que es un síndrome producido por la lesión del músculo estriado con liberación al torrente sanguíneo de gran cantidad de productos intracelulares que pueden afectar varios órganos, entre ellos el corazón y los riñones. Sus causas pueden ser adquiridas o hereditarias, y según los mecanismos fisiopatológicos se han clasificado en causas metabólicas, estructurales, por alteración en la bomba de calcio y causas inflamatorias. Entre sus signos y síntomas tenemos orina de color oscuro, producción de la orina, debilidad generalizada, rigidez o dolor muscular, mialgia, sensibilidad muscular, debilidad de los músculos afectados. Bueno, ahora les voy a mostrar otro esquema en la que primero que nada les quiero decir que los mecanismos que explican la rhabdomiolesis son el trauma directo de la fibra muscular y la depresión de la ATP muscular. Bueno, en la imagen A vemos una fibra muscular normal con funcionamiento adecuado de los transportadores en presencia de ATP. En la B vemos una fibra muscular sin sustrato energético. Y en la C vemos una acumulación de calcio, ruptura del sarcolema y liberación de sustancias como la mioglobina al torrente sanguíneo, que esta es la que puede dañar los riñones. Bueno, en el tratamiento la persona debe mantenerse bien hidratada con el objetivo de mantener un gasto urinario de 200 a 300 ml por hora, de 2 a 3 ml por kilogramo, en 12 horas. El manejo de la hiperpotasemia, que es el manejo de electrolitos de potasio en la sangre, y diuréticos, que en este caso sería furosemida, pensando en una insuficiencia renal inducida por rhabdomiolesis, para que así pueda producir más orina, eliminar líquido y sal sobrante. Bueno, en el proceso de enfermería voy a describir un caso clínico. Paciente, sexo masculino, de edad 87 años, que acude al servicio de urgencias por una caída, lo cual lo deja con traumatismo en región de pierna derecha, lo cual le ocasiona un intenso dolor, no presenta alteraciones al control de signos vitales. Al examen físico presenta deformidad de la zona luxada, limitación de movimiento y reducción de amplitud de movimiento. Bueno, el control de signos vitales, la frecuencia cardíaca estaba en 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, la temperatura 36,7 grados Celsius, la presión arterial 120,80 milímetros de mercurio y en la saturación 97%. Bueno, los diagnósticos que asocié es deterioro de la movilidad física relacionado con rigidez articular y dolor manifestado por disminución de la amplitud de movimientos. En mis indicadores tengo el movimiento articular,
la estabilidad en la marcha, deformidad, alteraciones neurológicas. En mi objetivo, usuario se movilizará de forma normal durante su periodo de hospitalización. Y en las intervenciones, considero que se debe inmovilizar al paciente, evaluar la zona afectada, también se debe ordenar una radiografía, bueno, lo que debe hacer el médico, y administrar analgesia para el manejo del dolor. También asocié el diagnóstico riesgo de difusión neurovascular periférica relacionada con traumatismos. En mis indicadores tengo la sensibilidad en las extremidades, función motora, color de piel, propiocepción bilateral. En mi objetivo, usuario no presentará una disfunción neurovascular periférica durante su hospitalización. Y en mis intervenciones tengo comprobar la discriminación calor-frío, observar si hay parestesias, entumecimiento, hiperestesia e hipoestesia, así como el nivel de dolor. Enseñar al paciente o a la familia a vigilar la posición de las partes corporales durante el baño, el sentarse, el acostarse o cambiar de posición. Bueno, ahora les voy a mostrar un video explicativo, el cual muestra la fasciotomía percutánea en síndrome compartimental por ejercicio. Principalmente muestra el procedimiento quirúrgico que se realiza. Hola, soy Diego García Germán. Este es un vídeo sobre la técnica quirúrgica de fasciotomía percutánea en el síndrome compartimental crónico por ejercicio. El síndrome compartimental ocurre cuando hay una disminución de la perfusión de los músculos y por tanto una caída en el aporte de oxígeno secundario a un aumento de la presión dentro del compartimento de los músculos que está envuelto por unas estructuras no distensibles. El síndrome compartimental agudo es una urgencia quirúrgica que necesita de un tratamiento urgente con una fasciotomía abierta de todos los compartimentos de la pierna para evitar las graves complicaciones de demorar el tratamiento quirúrgico. Por el contrario, el síndrome compartimental crónico ocurre fundamentalmente durante la carrera, en la cual se produce un dolor progresivo en la pantorrilla, acompañada de una induración de la masa gemelar y típicamente de un aumento de volumen. Estos síntomas se resuelven después de reposo, aunque en ocasiones puede evolucionar a un síndrome compartimental agudo sobre crónico. El diagnóstico se puede confirmar mediante la doble medición de las presiones intracompartimentales, primero en reposo y en un segundo momento después de que el paciente haya realizado ejercicio intenso que haya reproducido su sintomatología. Estas mediciones se pueden obviar cuando el diagnóstico clínico es evidente, como es el caso del paciente que vamos a presentar, o en casos urgentes en los que el paciente necesita una fasciotomía urgente que no debe demorarse por la obtención de unas medidas de las presiones intracompartimentales. El paciente es un varón de 53 años que refiere dolor durante la carrera en la cara anterior y lateral de la pierna derecha que ha aumentado progresivamente y que cada vez tarda más tiempo de recuperación hasta que ceden los síntomas. Ya le habíamos operado hace un año de la pierna izquierda con muy buena evolución y el diagnóstico es de un síndrome compartimental crónico del compartimento anterior y lateral de la pierna derecha. Diseñamos nuestras incisiones tomando en cuenta la cresta anterior de la tibia y esas incisiones percutáneas en el compartimento anterior y en el compartimento lateral posterior al tabique entre el compartimento anterior y el compartimento lateral. Colocamos al paciente en decúbito supino sin el uso de isquemia y con una anestesia general para comprobar el estado neurovascular posteriormente. Realizamos nuestra primera incisión, la más proximal en el compartimento anterior de la pierna. Como vemos, se aprecia muy bien la fascia que incidimos con un bisturí del 15. Una vez hecho esto, localizamos el plano de nuestra fascia, podemos progresar nuestra tijera por debajo de ese plano y posteriormente hacemos la fasciotomía percutánea con tijera hasta nuestra siguiente marca. Abrimos nuestra siguiente incisión y de nuevo abrimos esa fascia y comunicamos nuestra fasciotomía con la incisión anterior y progresamos distalmente hasta nuestra tercera incisión, como vemos en la imagen. Hacemos la tenotomía con la fasciotomía con la tijera hasta la siguiente incisión y de nuevo
abrimos nuestra tercera incisión en el compartimento anterior, coagulamos en caso de que haya algún vasito sangrante, comunicamos adecuadamente nuestras incisiones y progresamos también distalmente hasta tener una apertura completa del compartimento anterior. También podemos progresar proximalmente para asegurarnos de que tenemos una fasciotomía completa. Repetimos estos mismos gestos en el compartimento lateral, haciendo esas incisiones percutáneas y abriendo adecuadamente la fascia, comunicando con tijera nuestras 3 incisiones en el compartimento lateral y también progresando prácticamente hasta la cabeza del peroné. Vamos a estar anteriores a al trayecto del ciático óptio externo. Finalmente cerramos nuestras incisiones y evidentemente no cerramos la fascia que hemos abierto. El régimen posoperatorio incluye la carga parcial progresiva inmediata, la utilización de heparina durante 10 días y la reincorporación a la actividad deportiva progresiva en función de las molestias. Bueno, y ya para concluir con mi tema, quiero destacar que patologías como las que expuse suelen ser comunes y por las cuales debemos cuidarnos, ya que las consecuencias después pueden ser mayores en algunos casos y afectar las rutinas que realizamos diariamente. Mi bibliografía, y esa sería mi presentación. Quedo atenta a cualquier comentario, duda y muchas gracias.